Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Bedoya y hoy les vamos a hablar acerca de la segunda revolución industrial. Mi equipo está conformado por Geraldine Tobón Díaz, Jennifer Cano Rincón, Santiago Flores Urrea, Manuela Montoya Cardona, Caterine Andrea Murillo y mi persona Santiago Bedoya. Bueno, vamos a tocar los temas de la segunda revolución industrial como qué es, cuándo y dónde surge, también los impactos positivos y negativos que tuvo esta. Entonces, para empezar, vamos a decir qué es la segunda revolución industrial. Bueno, la segunda revolución industrial comenzó en el periodo comprendido entre 1850 y 1870 y se produjo también cuando el sistema económico conocido como el capitalismo llegó a mayor cantidad de países. Bueno, lo que trajo consigo la segunda revolución industrial son las innovaciones técnicas, las innovaciones tecnológicas y también el descubrimiento de nuevas energías, de nuevas fuentes de energías. Bueno, para empezar esto hay que tener claro que la primera revolución industrial se produjo exclusivamente en Inglaterra, mientras que esta segunda revolución industrial es la expansión de la primera y alcanzó el resto de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Bueno, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, con la segunda revolución industrial se consolidaron nuevas potencias mundiales, como lo fue Alemania, Estados Unidos, Japón, que se convirtieron en actores internacionales de primer orden. El éxito de estas potencias se podían ver en todos los aspectos, así como Alemania, como por ejemplo Alemania mostró su poderío en la guerra franco-prusiana, en la cual se impuso a Francia. Estados Unidos potenciaba su expansión hacia el oeste buscando nuevas tierras para colonizar, y Japón con la restauración de Meiji, que condujo a la modernización de ese país. Bueno, en definitiva, entonces podemos ver que la segunda revolución industrial básicamente significó la expansión de la primera. Se generalizaron los avances, se generalizaron y mejoraron los avances que en su momento había logrado Inglaterra o el Reino Unido. Y como también lo habíamos mencionado, como eh, esta nueva situación también tuvo como efecto la configuración del capitalismo y el orden internacional, que dio a una época de tensión entre todas esas potencias industriales en su intento por ampliar los mercados. También es importante resaltar que uno de los efectos más importantes de esta segunda revolución industrial fue el transporte, porque durante esta época el mundo del transporte eh, no era tan moderno, mientras que cuando llegó la tecnología y otras técnicas con la segunda revolución, el transporte significó acortar las distancias y reducir el costo de esas distancias. Entonces pudo poner en contacto los mercados que en ese momento no tenían relación. Entonces, por lo tanto, se facilitó mucho el transporte de personas como mercancías, lo que acercó a países, pueblos y culturas. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Caterine Murillo y yo les voy a hablar sobre cuándo y dónde surgió la segunda revolución industrial. Este fenómeno, conocido pues como la segunda revolución industrial, comenzó aproximadamente desde 1850 y 1870. Se produjo más que todo en algunos países europeos y en gran parte de los historiadores sitúan que el fin de este proceso fue en 1914, que coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Este fenómeno se produjo una vez que el sistema económico conocido como el capitalismo llegó a la mayor cantidad de países. Las innovaciones técnicas, científicas, además del descubrimiento de nuevas fuentes de energía, fueron los que impulsaron a este desarrollo. La primera revolución industrial se produjo casi exclusivamente en Inglaterra y ya esta segunda fue más expansiva ya que alcanzó el resto de Europa occidental, llegó a Estados Unidos y a Japón. Las primeras fábricas se instalaron en Inglaterra,
y pronto se desarrollaron y aumentaron su producción y alcanzaron un gran éxito económico mediante la comercialización de sus productos. Gracias a esta industria, Inglaterra llegó a ser la primera potencia mundial. Cuando otros países vieron pues el éxito que tuvieron los ingleses con las industrias, empezaron a imitarlos y este fue el desarrollo de la segunda revolución industrial, también en países como Francia, Holanda, Alemania y también llegaron a regiones más lejanas como fue Estados Unidos y Japón. A medida que existieron más países con una producción industrial desarrollada, comenzaron a competir entre sí para conseguir materias primas y esta competencia pues favoreció el crecimiento acelerado del comercio y los transportes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Cano y hoy les vengo a hablar sobre los impactos positivos de la segunda revolución industrial. Algunos de los impactos positivos que trajo consigo esta revolución fueron avances tecnológicos e industriales, tales como que se empezaron a utilizar fuentes de energía como la electricidad, el petróleo y el gas. Se inició el uso de materiales como el carbón, el acero y el aluminio y se crearon industrias. Hubo un cambio en los procesos de producción, se hicieron más producción como más paso a paso por procesos y esta producción se empezó pues a implementar mundialmente. Hubo una unión entre la ciencia y la industria. Hubo una mejor organización en las empresas, puesto que se añadió o la ciencia, lo científico llegó a las industrias, entonces esto ayudó mucho a esa organización. El desarrollo del mercado laboral, puesto que al haber industrialización, al haber más empresas, por ende iba a haber más empleo. Llegaron también las innovaciones tecnológicas y surge la industria química. Otro de los impactos positivos que trajo consigo esta revolución fueron mejores ambientes de trabajo. Con la llegada de las máquinas a las fábricas, pues se disminuyó el tiempo y el esfuerzo que los trabajadores tenían que realizar pues para hacer algunas actividades. También se disminuyó el riesgo que podían correr la salud y la vida de los trabajadores al realizar trabajos pesados o peligrosos, como por ejemplo hacer mezclas de productos químicos, el transporte de algunos materiales pesados. Esto llevaba a que a corto o a largo plazo ellos tuvieran problemas de salud, pero al llegar a esta revolución ese riesgo se disminuyó. Con la automatización de las máquinas, pues las arduas tareas en las fábricas se podían cumplir con mayor facilidad y cumplir pues los objetivos propuestos en cada empresa. También hubo mejoras en la calidad de vida. La industrialización pues en las grandes ciudades trajo pues obviamente un aumento en el número de fábricas y por ello pues también ya las empresas empezaron a contratar empleados en grandes cantidades y eran personas que venían casi todas del campo a buscar oportunidades de vida. Otro de estos aspectos es que la gente se trasladó a las ciudades buscando una mejor calidad de vida, buscando mejor educación y buscando pues todo lo bueno que le podía traer la vida en la ciudad. Por último, tenemos que las personas pues también mejoraron su capacidad adquisitiva. Pues a raíz de la constante elaboración de productos, al haber industrialización, pues y el auge de estos productos en el mercado, pues se vive una cultura del consumo, que esta cultura está muy ligada al capitalismo y esto lleva a que se reduzcan los precios y también a raíz de esto, pues que los costos de producción fueran menores. Bueno, hasta aquí pues es como todo el tema de impactos positivos de la segunda revolución industrial. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Manuela Montoya y yo les voy a nombrar algunos de los impactos negativos de la segunda revolución industrial. El primer impacto negativo y el que desencadena pues los otros es el capitalismo. Este fue pues un sistema económico que venía desarrollándose desde la primera revolución industrial, pero como tal se formalizó y se centralizó en la segunda revolución. Resulta que este sistema pues trajo consigo algunos beneficios como lo fue
digamos, la centralización del capital, entonces esto hacía que hubiese como mayor productividad o mayor orden en los procesos industriales y por ende se generaban más ganancias. Pero resulta que este modelo capitalista también generó muchas consecuencias negativas. Entonces, como este poder se centralizaba en unos pocos, entonces, digamos, los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces, digamos, los recursos siempre iban destinados para las mismas personas. Por otro lado, esta figura capitalista, muy propia, como les decía, pues del desarrollo de la primera revolución industrial, se vio minimizada gracias como pues a todos estos impactos negativos que se estaban generando. Entonces apareció otro actor, que fue el accionista. Ya todos esos aportes sociales, esas partes de capital que digamos, los aportaban esos socios que estaban en una industria, pasaron de ser, digamos, aportes a acciones. Y esto trajo consigo pues, muchas más consecuencias también negativas, porque entonces esta reconfiguración en las organizaciones, en las industrias, digamos, no daban paso a que, por ejemplo, el dueño de la empresa pudiese escoger con quién trabajar, sino que simplemente las personas que aportaban como esas acciones eran las únicas que podían participar en la industria o en la empresa. Otro aspecto negativo de la segunda revolución industrial fue la concentración industrial. Resulta que la producción industrial empezó a crecer y el comercio pues en general, pero eran como las mismas industrias las que avanzaban, las que generaban mayor productividad. Muchas de las empresas pequeñas fueron absorbidas por las grandes. Entonces, digamos que esto aportaba muchísimo más a esas consecuencias negativas del capitalismo, como les decía, o sea, todo ese dinero, todos esos recursos se concentraban en unos pocos. Gracias a esto también creció la tasa de desempleo, porque entonces pues siempre se mantenían como los mismos trabajadores de las mismas industrias. Como no se generaban otras industrias y como todas estas empresas pequeñas empezaron a desaparecer, muchas personas quedaron sin empleo y pues digamos que los demandantes pues no encontraban como esa oferta laboral. Otra consecuencia negativa fue la tendencia al monopolio y al oligopolio, que como les decía también son como consecuencia de ese capitalismo. Entonces, en esta fase, es decir, pues como esa conformación de grandes grupos corporativos, se concentraba como todo ese poder. Finalmente está la configuración del imperialismo contemporáneo. Entonces, este nuevo sistema económico, este nuevo escenario económico, se hizo como para reemplazar el capitalismo, ya que pues se habían visto muchas consecuencias negativas, pero realmente esto fue mucho peor. Este sistema económico obligaba a la búsqueda constante de materias primas y mano de obra barata. Entonces, ya como pues digamos los únicos empleados que trabajaban en las únicas industrias que había, pues digamos que por un lado pues ya vemos lo que era la tasa de desempleo, pero entonces por otro lado los únicos que lograban como conseguir ese empleo se tenían que a ver, como digamos que las acciones que dieran o los salarios que ofrecieran, digamos, los dueños de esas empresas, pues eran a los salarios que les tenían que dar a estos trabajadores, ¿cierto? Se tenían como que acoplar, esta era la palabra, acoplar a este salario. Bueno, junto a ello, eran necesarios también nuevos mercados hacia los cuales dirigir el crecimiento. Entonces, digamos que esto en parte como que favoreció a la sociedad, a las industrias, porque digamos que se fueron desplazando también a otros países. Pero resulta que entonces los países que eran potencia en su momento, desarrollaron una mayor productividad, lo que les dio como esa capacidad de exportar a otros países. Entonces, los países que importaban se fueron relajando, ya pues su nivel de productividad disminuyó en gran cantidad hasta el punto que simplemente pues solo importaban lo que otros países, pues lo que los países potencia ofreciesen. De modo que pues
con esta configuración, todas estas empresas, toda la industria fue dando como un retroceso. Bueno, estos fueron los impactos negativos de la segunda revolución industrial. Muchas gracias. Mi nombre es Geraldine Tobón y para finalizar les voy a hablar de algunas conclusiones de la segunda revolución industrial. Una de ellas es que esta revolución se realizaron nuevos descubrimientos como la lamparita eléctrica, el telégrafo, el teléfono, la máquina de escribir, la máquina de coser, la fotografía, el cine, el automóvil, el avión y entre muchos más otros. También hubieron nuevas materias primas que fueron utilizadas en las industrias. En esta segunda revolución industrial también se formó un nuevo sistema social que fue el capitalismo como forma de comercio socioeconómica y que aún sigue funcionando en muchos países actualmente. También se consolidó a la burguesía como clase social dominante por encima del monarca o incluso del presidente. La segunda revolución industrial, a pesar que tuvo muchos beneficios, también causó varios problemas que hoy en día se siguen viviendo, como la contaminación con los combustibles fósiles, el calentamiento global y conflictos sociales y económicos. Mi nombre es Geraldine Tobón y para finalizar les voy a hablar de algunas conclusiones de la segunda revolución industrial. Una de ellas es que esta revolución se realizaron nuevos descubrimientos como la lamparita eléctrica, el telégrafo, el teléfono, la máquina de escribir, la máquina de coser, la fotografía, el cine, el automóvil, el avión y entre muchos más otros. También hubieron nuevas materias primas que fueron utilizadas en las industrias. En esta segunda revolución industrial también se formó un nuevo sistema social que fue el capitalismo como forma de comercio socioeconómica y que aún sigue funcionando en muchos países actualmente. También se consolidó a la burguesía como clase social dominante por encima del monarca o incluso del presidente. La segunda revolución industrial, a pesar que tuvo muchos beneficios, también causó varios problemas que hoy en día se siguen viviendo, como la contaminación con los combustibles fósiles, el calentamiento global y conflictos sociales y económicos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Flores y les vengo a hablar sobre la importancia de la segunda revolución industrial para el desarrollo del conocimiento. La segunda revolución industrial fue importante para el desarrollo del conocimiento por varias razones. Primera, los estudios e investigaciones científicas se comenzaron a aplicar en la industria, como por ejemplo el químico Louis Pasteur creó el proceso de conservación de alimentos llamado pasteurización. Segunda, surgieron importantes avances en el área automotriz y de las comunicaciones, comenzando así una globalización de la información por medios telefónicos y radiales, además de una mayor agilidad en el transporte de materias primas de vital importancia. Tercera, se realizaron importantes avances científicos como la teoría de Darwin, que nos dio un mayor entendimiento de la evolución, y diversos avances médicos que extendieron la esperanza de vida de muchos pacientes terminales. Cuarta, se comenzaron a utilizar nuevas fuentes de energía a partir de la electricidad, el gas y los derivados del petróleo, que permitieron el desarrollo de combustibles, así como la iluminación artificial en hogares e industrias. Quinta, se comenzó a hacer uso de recursos y aleaciones como el acero, el carbón o el aluminio, que permitieron el mejoramiento de máquinas para dar una mayor eficiencia, productividad y durabilidad. Sexto, aparecieron las máquinas automatizadas utilizadas en las grandes industrias y se aplicó la producción en serie como sistema de trabajo, que permitió la producción en masa de productos de uso común con mayor agilidad. Séptima, se dio la expansión de los mercados, generando así una globalización económica e industrial, con una competencia por el mayor control de los mercados por parte de todos los países, sobresaliendo entre ellos Alemania, Estados Unidos y Japón. Bueno, eso sería todo sobre la segunda revolución industrial. Les agradezco mucho la atención y que tengan un buen resto de día.